Bueno, vamos a hablar de los resultados de la encuesta del CEP, sin duda la noticia política del día, con el analista político Jorge Navarrete, demócrata cristiano. ¿Cómo está, Jorge? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Daniel. Mónica, muchas gracias por la invitación. ¿Quién ganó y quién perdió en esta encuesta del CEP? Bueno, más o menos evidente quién ganó hace mucho tiempo. Se viene instalando ya a estas alturas como la cordillera de los Andes, la figura de Michelle Bachelet, pese a su prolongado silencio y al anuncio que recién en marzo ella va a dirigirse al país respecto a esta materia. Y en la Alianza por Chile tengo la sensación de que perdió más Goldborn que Alamán, en el sentido de que hay un crecimiento a Alamán probablemente mucho menor al que él esperaba, pero a esta altura hubiera sido esperable que Goldborn consolidara un cierto liderazgo al interior del oficialismo, que creo que todavía está puesto en duda. Recordemos que con motivo de la elección municipal, y a propósito del episodio del balcón, mucho se especuló respecto de cómo se desempeñar la opinión pública en relación a esa primaria que parece bastante más competitiva que la que se va a realizar en la oposición. Ninguno de los dos debería estar satisfecho, pero menos mal, creo yo, está Alamán, a lo menos respecto a su posición inicial. Vamos después de desglosar los resultados, hasta un primer vistazo inicial. Respecto a Michelle Bachelet, llama la atención que traspasa, no solo excede el apoyo de la concertación, sino que además es capaz de traspasar la frontera de la alianza, porque incluso votantes de derecha y de centro derecha dicen estar dispuestos, incluso decididos a votar por ella. ¿Cómo se entiende ese fenómeno? A ver, ¿Excede si no excede izquierda-derecha? Sí, pero creo, Mónica, que eso tiene que ver con una cuestión que hemos venido observando en el país hace un buen tiempo, que la clásica geometría electoral se está diluyendo y más bien el escenario es bastante líquido y por lo tanto no es raro en elecciones parlamentarias, municipales o presidenciales ver mucho voto cruzado. Pero se acabó, Jorge, esta división tan estricta de la coalición del sí y la coalición del no en términos de votantes que ideológicamente se sentían completamente comprometidos a votar por su sector ideológico. ¿Se está de alguna manera traspasando, haciendo porosa esa frontera? Yo no diría que está destruida, prácticamente se está destruyendo. Durante 20 años, después de la transición, hubo dos grandes ejes de la política chilena: ser de izquierda o ser de derecha, democracia, dictadura. Y hoy día más bien lo que uno observa es que los ejes se han ido desplazando hacia otros, como por ejemplo liberal conservador, políticos tradicional o nueva figura. Ahora uno se pregunta si realmente ese voto duro por Bachelet y por los otros candidatos también es real, porque cuesta imaginar que el piso de la centroderecha sea tan bajo. A ver, yo creo que ahí ocurren dos cosas. Hay un voto oculto de la derecha que se manifiesta evidentemente en esta encuesta. Recordemos que ya a partir de varios años en Chile las elecciones no se ganan por más de 250.000 votos. Pese al apabullante liderazgo y carisma de Michelle Bachelet, todo indica que es altamente probable incluso que haya una segunda vuelta electoral y por lo tanto hay mucha gente, particularmente los indecisos, que al interior de la centroderecha probablemente todavía no es. Y ojo con el factor Marco Enrique Minami, que a propósito de lo que preguntaba Daniel, probablemente el otro gran triunfador de esta encuesta. Ahora, porque uno entendería, claro, que hay mucha gente que es votante de la derecha que todavía no tiene un candidato, no expresa su preferencia, pero incluso cuando mostramos esas listas de primera vuelta, incluso si uno le sumara todos los indecisos, todos los que no entregan preferencia al candidato de derecha, igual quedan en torno al 35%. O sea, da la impresión de que Michelle Bachelet efectivamente está logrando, al menos en esta etapa de la carrera, llevarse una cantidad de votantes que tradicionalmente han votado por la alianza. ¿Se podrá revertir eso? Sí, se puede revertir. Mira, hay un dato bien interesante que ayuda a contextualizar esta cuestión. El año 2008, cuando se entregaron los resultados de la encuesta CEP de diciembre, que es equivalente a esta, faltaba un año para la elección, Marco Enrique Minami, que después de la elección presidencial obtuvo 20% de los votos, ni siquiera figuraba. Y figuraba con un 5% como candidato alternativo Farcas. Lo que te quiero decir que en materia política nadie tiene clavada la rueda de la fortuna. Es evidente la ventaja que tiene Michelle Bachelet, pero es probable que uno pueda ver modificaciones en el escenario político a corto y mediano plazo. ¿Qué pasa cuando Michelle Bachelet tenga que pronunciarse sobre temas? Tenga que hablar, porque definitivamente no la hemos escuchado, la vamos a escuchar en marzo, lo sabemos, pero cuando tenga que empezar a pronunciarse por su gobierno, por sus planteamientos, cuando hay que enfrentar unas primarias en la concertación, si finalmente terminan realizándose, ¿ahí va a bajar o es un liderazgo, como se llama también en ciencias políticas a veces, de manera coloquial, un liderazgo teflón que no se le pega a nada?
No, más que teflón, que de repente pudiera ser peyorativo. Yo no le digo peyorativo, digo como atributo de que en el fondo ninguno de los costos se le pega, en el fondo. Como, de acuerdo. Como tal. Lo que yo creo que ocurre con ella es que hay una suerte de idealización que también tiene que ver con la distancia. Y es evidente que ella, lo menos en términos electorales, y que se entienda bien lo que voy a decir, no tiene nada que ganar y mucho que perder. Y por lo tanto es obvio que su silencio, más allá de los reproches que uno puede hacer desde otra perspectiva, son funcionales a una estrategia electoral. Ella necesita una carrera lo más corta posible. Ojalá con primarias al interior de la concertación, porque eso le permite incluso que cuando vuelva mantener un discurso al interior de su familia política de pertenencia, que es la centroizquierda, y solamente enfrentarse a la derecha cuando llegue el plazo legal para iniciar formalmente la campaña. ¿No le pueden rayar la pintura en la propia concertación? Porque ¿cómo logran subir los otros candidatos que están muy lejos de ella, si no es diferenciándose? Bueno, ahí hay una cuestión bien paradójica y media jodida, porque buena parte de los candidatos que compiten con Michelle Bachelet tratan de hacer esfuerzo por diferenciarse, sabiendo, yo creo, la mayoría de ellos, que es prácticamente imposible vencerla y que probablemente Michelle Bachelet además va a ser la próxima presidenta de Chile. Si ellos son parte de una coalición política con ese antecedente en la cabeza, el margen de maniobra para, como dices tú, rayarle la pintura, hacerle ver sus errores o enrostrarle cuestiones, a diferencia de lo que hace la centro-derecha, más bien limitada. O sea, los incentivos están más bien para que esos candidatos menores se porten bien, más que vayan realmente a una competencia frontal con todo por intentar dañar a Bachelet. Yo sigo creyendo que uno se puede portar bien siendo frontal, honesto y franco, pero probablemente ocurra más bien lo que tú estás diciendo. Ahora, ¿cree usted que hay alguna posibilidad, crees que hay alguna posibilidad, hay alguna posibilidad de que tanto Jimena Rincón como Claudio Rego, después del 19 de enero, suban, como plantea Ignacio Boger, que después de la primaria de la DC van a subir? Sí, en general, en el caso de Jimena y Claudio, hay una posición de desventaja que es evidente, a diferencia de todos los otros candidatos que deben competir en la primaria del 30. Ellos todavía deben sortear un escollo que es la primaria demócrata cristiana el 19 de enero. Solo después de esa fecha son candidatos oficiales del Partido Cristiano, cualquiera de los dos que resulte ganador, y por lo tanto ahí recién están en igualdad de condiciones con sus otros competidores. La impresión que yo tengo desde adentro y desde afuera es que tanto Jimena como Claudio más bien se han abocado al trabajo interno, han recorrido el país, han preparado su equipo, han fortalecido sus potencialidades de cara a la elección interna, pero su campaña propiamente tal se va a desplegar públicamente solamente en la medida que cualquiera de los dos resulte electo y oficialmente candidato al partido. A propósito, pregunta al margen, ayer tuvimos el debate de CNN Chile precisamente con los candidatos de la democracia cristiana. Usted incluso salió nombrado ahí como uno de los financistas de la campaña de Claudio Rego. Sí, financista es una palabra que me quedaría un poco grande, bueno, pero soy una de las personas que... lo posible. Soy una de las personas que aporta, efectivamente. ¿Quién lo hizo mejor anoche? Qué difícil para mí porque soy parte interesada y tengo un conflicto de interés. Yo vi que Jimena Rincón, a mi modo de ver, mejoró mucho respecto del debate pasado que habían tenido en otro canal de televisión. Y para ser ecuánime creo que fue un empate. Pero lo más importante de todo es que creo que en general las personas que tuvieron la oportunidad de ver el debate anoche, lo que observaron fueron dos personas que, pese a sus diferencias, se enfrentaron con propuestas sobre la mesa en forma bastante civilizada y no por eso sin plantear cuáles son las cuestiones de las cuales piensan distinto. Ahora, decía al comienzo, uno de los grandes ganadores también es Marco Enríquez Ominami, sí, con una importante valoración, con una intención de voto también ahí sobre la mesa. La pregunta es, uno, ¿qué va a hacer él? Sí, pero también desde la concertación, que es la vereda donde te encuentras, ¿qué debería ser la concertación? ¿Es funcional tratar e insistir, si es que fuera posible, de que vaya una primaria, cosa que ya ha dicho que no va a hacer? ¿Qué se hace Marco Enríquez o no se hace nada? Es difícil porque depende de Marco. Ahora, yo tengo una tesis. Yo creo que Marco fue lo suficientemente talentoso en la última elección para plantear un escenario donde públicamente él aparecía solicitando una cuestión que de haberse realizado a él no le convenía, que eran las primarias. Más allá de su liderazgo, de la capacidad de votación que él tenía, si él se hubiera enfrentado a Eduardo Frei probablemente hubiera perdido. Pero públicamente lo que quedó instalado es que a él se le había excluido en forma ilegítima y de hecho las primarias dejaron mucho que desear las que después se realizaron.
Ahora el escenario es completamente al revés. A Marcos se le ofrece un proceso de primaria, que Marcos sabe nuevamente que es probable que pierda, sobre todo contra Michelle Bachelet, y sin embargo ha tenido que sofisticar el discurso para plantear por qué no quiere competir al interior de cuál fue su familia política, pertenece a toda la vida, y va a ir a primera vuelta electoral. Perdón, a él le conviene más ir a... como pensando en su proyecto político, en su desarrollo futuro, ¿ir a primera vuelta contra Michelle Bachelet o enfrentarla en primarias? Ir a primera vuelta de todas maneras, por la visibilidad, por la capacidad de representar una alternativa distinta. Ustedes son hombres y mujeres de medios de comunicación. El impacto que tiene tener un espacio en la franja electoral gratuita, participar en los debates que se transmiten por varios canales de televisión, es una tribuna completamente distinta a la de una primaria, aunque sea de una coalición y con muchas personas participando. Ahora, lo que sí probablemente va a cambiar, y eso es interesante, es la conducta que Marco podría tener en una segunda vuelta electoral, que yo creo que se va a tratar de un tema que va a definirse, a negociarse o a conversarse antes de la calentura propia de los resultados de esa noche. Pasando a la centro derecha, se nos acaba el tiempo, pero, Sí. pero una cosa que llama mucho la atención, por lo menos a mí, es que en el caso de Andrés Alamán, que es un candidato que ha enfatizado su capacidad, su lado estadista, su capacidad para gobernar, su experiencia, resulta que cuando la gente se le pregunta quién cree que está mejor preparado para gobernar, dicen un 85% dice que está preparada Michelle Bachelet, un 40% Goldberg, un 32% Meo, un 31% Alamán. O sea, ven como menos preparado para gobernar a Alamán que Goldberg, a Alamán que Meo. Sí, pero eso tiene que ver con un efecto propio de nuestra cultura política y tiene que ver con el impacto que tiene el Estado y el gobierno. Fíjate que aunque parezca paradójico, más allá de todo el tiempo de Andrés Alamán en política, desde sus 17 años, esta fue la primera oportunidad en que desempeñó un cargo de gobierno en un ministerio que, digamos, no es particularmente lucido, como fue el caso de Defensa. En cambio, Goldberg, sin haber tenido ninguna trayectoria política, fue parte de un gobierno en un momento, además, comunicacionalmente muy sensible, como fue el rescate de los mineros. ¿Qué tienen que hacer Alamán y Goldberg? Lo vamos a preguntar después de esta pausa aquí en Primera Edición. Estamos conversando con Jorge Navarrete acerca de los resultados de la encuesta CEP. ¿Cuáles son los escenarios ahora para Alamán y Goldberg? ¿Qué tienen que hacer ahora ellos en los meses que quedan para la primaria para intentar, bueno, su primer objetivo que es obviamente convertirse en los candidatos de la alianza? ¿Cuáles son las estrategias ahora? A ver, en el caso de Goldberg, él tiene que buscar un justo equilibrio difícil entre mantener un cierto apoyo más transversal, ciudadano, que tiene que ver con sus atributos personales, pero al mismo tiempo politizar, hacer más duro, más denso su discurso político, que la verdad es que no lo ha sido hasta la fecha, particularmente porque representa al partido más grande de Chile, a quien tiene un tercio de la Cámara de Diputados y que ideológicamente tiene una posición bastante específica en el escenario del debate público. El hecho de que haya sido el que más bajó en evaluación positiva, no en intención de voto, en evaluación positiva bajó 11 votos, ¿era algo esperable saliendo del ministerio y teniendo que iniciar una campaña política? Sí, absolutamente. Más todavía a propósito de lo que preguntaba Mónica hace un rato por el efecto y la importancia que tiene el desempeño de los cargos públicos de cara al liderazgo en el escenario nacional. En el caso de Alamán es al revés. Alamán tiene todo lo que a Goldberg le falta y viceversa. Alamán es un político con más trayectoria, con más experiencia, más duro, más tosco, de posiciones más densas, y sin embargo lo que requiere un poco es sonreír, es más empatía, y eso ya lo venía cultivando desde el ministerio. Es raro ver un ministro que se pone poco corbata, que anda siempre con las manos arremangadas. Él ya, yo creo que captaba bien que su déficit tiene que ver con ir más allá de la élite política tradicional que lo conoce y lo reconoce hace más de 20 años. Los 4 puntos que sube el presidente Piñera, ¿a qué se pueden atribuir? Y lo segundo, como en un pack, es un actor relevante, porque normalmente si el presidente es un gran elector. Yo no sé si es un actor relevante al interior de una primaria de la alianza y si influye o no en algo para bien o para mal, la petición de presidencia que se empieza a resquebrajar con esto de los consejos generales de los partidos. Preguntarlo como tú lo haces a mí me parece que es bien interesante, porque efectivamente es un pack pero al revés. El famoso efecto del pato cojo, que lo que da cuenta es de la irrelevancia que el gobierno y particularmente su figura principal, que el presidente, van teniendo en la medida que se acerca la elección presidencial,
trae una paradoja, y es que a lo menos en los últimos gobiernos, estoy pensando Bachelet y Lago, eso ha ido acompañado con un aumento de la popularidad. Entre otras cosas porque cuando el foco de la opinión pública deja de estar sobre el gobierno, eso les permite más margen de maniobra, trabajar tranquilo y más paciencia también por parte de la opinión pública. Si a eso le sumamos que yo en lo particular, y esto es una opinión personal, creo que uno de los principales problemas de este gobierno justamente se llama Sebastián Piñera, en la medida que él deja de ser protagonista del debate público, las cosas van a ir mejor para su administración que Pero acá. a eso atribuyes entonces el alza. Así es. Y ahora, respecto a de la segunda parte de la pregunta, sobre el rol que puede jugar en una elección interna en la alianza, ¿influye realmente lo que haga él y su gobierno, lo que le diga que hagan o no los ministros, si los contiene o no los contiene? Si no influyó tanto en gobiernos que exhibían popularidad de 70%, estoy pensando en Michelle Bachelet, que su candidato que la sucedió, en este caso Eduardo Frei, obtuvo en primera vuelta 28, veo difícil que lo pueda hacer un gobierno que anda a tumbos entre el 30 y el 35% de aprobación. Y si somos consecuentes con lo que dije hace un rato, al presidente le va mejor cuando está en silencio que cuando tiene un rol muy protagónico. Por lo tanto, no creo que sea funcional ni para la campaña de Alamán ni para la de Goldborn tener un presidente muy activo en la esfera pública. ¿Cómo influye el factor voto voluntario en lo que va a pasar este año? Porque evidentemente Michelle Bachelet tiene una ventaja enorme entre el universo total, pero ella también tiene el desafío no solamente de tener altas adhesión, sino de movilizar esas altas adhesiones en la primaria y luego en la elección general. Y que no se sientan seguros, además de que como ella va a ganar, ¿para qué voy a ir a votar? Por lo mismo, no necesariamente son lo mismo. ¿Tendrá esa capacidad de movilizar realmente a todo su electorado para asegurar que las cifras sean parecidas a las que exhibe en las encuestas? Eso es un gran desafío. Ahora, hay que hacer una distinción. Si no estuvieran acopladas la elección parlamentaria y la elección presidencial, el escenario un voto voluntario con el nivel de abstención que vimos en la elección municipal para la elección parlamentaria sería desastroso. En cambio, más allá del liderazgo de Michelle Bachelet, todo parece indicar que las cifras se van a ir estrechando y la elección presidencial va a ser más competitiva. Como tú bien insinúas, en la medida que la competencia es más estrecha, es menor la cantidad de personas que se quedan en la casa suponiendo que estamos enfrente a un proceso de resultados cierto. Ahora, así todo, creo que hay un gran desafío, no solamente para Michelle Bachelet, sino para el resto de los candidatos, de efectivamente llevar a las urnas a esos más de 5,5 millones de personas que hoy día están inscritas en los registros electorales, que pueden votar y que sin embargo, al parecer, no tienen ninguna intención de hacerlo. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo evita Bachelet lo que podríamos llamar el síndrome Sabat? Esto del candidato que parece absolutamente seguro, por lo tanto muchos de sus electores no van a votar y finalmente se termina complicándole o haciéndole perder la elección. Primero, eso se va a ajustar, como te digo, en la medida que la elección creo que va a ser un poco más competitiva y segundo, más importante, presentando un proyecto de país que más allá de la retórica propia que uno ve en las campañas convoque efectivamente, pero sobre todo convoque a los intereses de esas personas que hoy día sienten que el hecho de levantarse temprano y marcar con una raya una papeleta no hace ninguna diferencia para la realidad que están viviendo ni ellas ni las personas más cercanas. La abstención electoral está directamente relacionada con la desesperanza, con el descrédito de la clase política, con la sospecha respecto a las instituciones. Y ese es un desafío colectivo porque en el fondo es la cancha sobre la cual estamos todos jugando. Ahora, para ir cerrando, ¿qué rol juega el movimiento social y qué tan bien o qué tan mal se está manejando también la concertación respecto de él? Y vinculo el tema del movimiento social con el del Partido Comunista, porque han sido súper críticos, específicamente de la DC, respecto de la posibilidad de, cuando los comunistas plantean estar con un pie en el gobierno y un pie en la calle, la necesidad del respaldo del movimiento social, para movilizar gente, una concertación que cuando retorna a la democracia decide desmovilizar. ¿Cómo lo hace ahora también? ¿Cómo lo hace con esa... parece haber un cierto divorcio o una cierta relación un poco complicada con el movimiento social que parece más necesario que nunca para un voto voluntario? Sin duda, a ver, yo creo que el movimiento social, particularmente en los 2 últimos años, tenía un tremendo mérito. Y si uno pudiera ponerlo en una frase, es que básicamente hoy día el debate público versa sobre los dolores privados. Se visibilizaron una cantidad de realidad de cuestiones en materia de educación, de salud, de trabajo, de realidad local y territorial, que dibujan un país probablemente algo distinto al que muchos de nosotros imaginábamos. Sin embargo,
de la protesta a la propuesta hay un paso importante que también tiene que ver con institucionalizar estos esfuerzos. Yo creo que Pepe Errázuriz es un buen ejemplo en su candidatura por la alcaldía de Providencia de cómo se puede al mismo tiempo mantener un esfuerzo institucional dentro del sistema con un gran respaldo del movimiento social, incluso apoyo a los partidos políticos, sin que eso signifique mermar lo que uno podría llamar la pureza de sus convicciones. Lo que no me parece muy razonable en esta idea de tratar de tener los beneficios y no asumir los costos de gobernar con un pie en la moneda y con otro en la calle. Un exministro de Pinochet tenía una frase bastante ingeniosa que decía que en política no se pueden capitalizar las ganancias y socializar las pérdidas. Y por lo tanto uno debe tratar también de asumir los costos que significan los beneficios del poder político. Jorge Navarrete, muchas gracias por haber estado con nosotros conversando en primera edición. Gracias a ustedes por la invitación. Estamos despidiendo primera edición, pero por supuesto que nos reencontramos como cada noche a las 10 en CNN Prime. Nos vemos a las 10. Forex Chile. Conéctate con los especialistas en